Con el perdón de ustedes los voy a hacer famosos. No quería decirles que yo soy muy chismoso. El chismesazo. Ya, mijo, ya. Muy bien, quinta entrega de esta saga, de esta serie, de esta narconovela. No hay otro calificativo, pero no es una narconovela que le haga tributo a la cultura narco, sino por el contrario. Desde la denuncia establecemos varios vínculos entre la política, el empresariado y el tráfico de droga. Así que ponte pilas, mi querido chochólogo, chochóloga, porque hoy se viene un programón, una polémica, un plato fuerte que seguramente te dejará un mal sabor de boca, pero es justo y necesario, es la verdad al final del día. Así que pilas y mosca. Empresas de Novoa y políticos de ADN involucrados en el tráfico de droga. Así comenzamos esta entrega. Así comenzamos con la verdad. Hoy tenemos más información al respecto de las compañías involucradas en el tráfico de cocaína y que se relacionan con la compañía Novoa Trading. Claro, todos han denunciado a la compañía Novoa Trading o se han hecho eco de la investigación del caso Novoa Trading. Pero yo insisto en algo que es fundamental. No solo es Novoa Trading, no solo es Novoa Trading, sino también un grupo de empresas que pertenecen a la corporación Novoa. Estas empresas aparecen en los casos, en los 3 casos de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. Y aparecen de manera sistemática. De manera sistemática. En la anterior entrega, y en la anterior de la anterior entrega, hicimos un breve contexto para que la gente tenga una introducción, una inducción de este caso de estudio. Y es que la compañía que le pertenece al presidente de la República y a su hermano, Novoa Trading, traficó cocaína, más de 600 kilos, más de media tonelada, que intentaron ser enviados a puertos de Croacia y a puertos de Italia. 3 casos. Pero ustedes se preguntarán, ¿cuáles son las otras compañías involucradas en este asunto? ¿O solo se trata de Novoa Trading? ¿Solo se trata de la compañía Novoa Trading? ¿O quizás se trata de una estructura completamente organizada, de un circuito empresarial completamente organizado para facilitar la salida de cocaína en el país? Muy bien. Vamos a comenzar con el paso number 1. Miren cómo son identificados los perfilamientos y las órdenes antinarcóticos para inspeccionar los contenedores de la compañía Novoa Trading. Miren a quiénes son enviados los mails y comunicados de parte de la policía antinarcóticos para realizar las inspecciones y controles relacionados con los contenedores. Y me permito citar el primer caso, el caso del año 2020. Este es el caso del 19 de agosto de 2020. Un mail enviado a la compañía O'Holding Bonita Banana. Póngalo en pantalla, mi querido DJJ, porque tenemos los expedientes. Acá no mentimos. Acá les damos datos estremecedores, pero absolutamente verificados. Miren ustedes lo que tienen ahí. Y este documento permite identificar a quienes envió la Dirección Nacional Antinarcóticos
la inspección a la compañía Novoa Trading. La inspección antinarcóticos a la compañía Novoa Trading. Y está para exportaciones @bonita.com, treatsfruit@bonita.com, treatsfruit era antes Novoa Trading. Antes era Novoa Trading. Digo, para que ustedes tengan conocimiento. Y Bonita Banana es una marca que le pertenece al grupo Novoa. Entonces, estos son los destinatarios del mail. Para Novoa Trading y para la línea Mediterranean Shipping Company. ¿Ok? Y ahí tienen el día y la hora indicada de la Policía Antinarcóticos, donde deberá cumplirse de acuerdo a la información expuesta en este correo. El contenedor no será embarcado en caso de no realizarse la inspección. La inspección requiere la presencia del cliente o su representante. Del cliente o su representante. Ahora entienden por qué termina siendo procesado, el único que termina siendo procesado en los tres casos, el señor Rivera. Y la Policía Antinarcóticos levantará el bloqueo de la unidad al concluir la operación cuando no se registren novedades. Esta es la notificación que hace la Policía Antinarcóticos, que se conoce como comunicación de inspección, para que se investigue el contenedor del año 2020. Este mail que acabo de mostrar, que acabo de poner en pantalla, mis queridos chochólogos, forma parte del expediente de 58 hojas, número 0928-2020-03126. La pregunta elemental que uno debe hacerse es, ¿estamos frente a una cadena operativa que facilita la exportación de cocaína? Pregunta. Miren nada más, ¿de quién es la terminal de contenedores denominada Blasti Sociedad Anónima? Póngalo en pantalla. Ustedes lo tienen al costado derecho del documento. ¿Qué dice ahí? Claramente dice Corporación Novoa. Blasti Sociedad Anónima le pertenece a Corporación Novoa. Acá no hablamos porque queremos hablar, acá hay documentación, acá tenemos los expedientes y no son uno, no son dos, son 3 expedientes que forman parte de la documentación de esta investigación. Los documentos comprueban y ratifican que los propietarios de los contenedores y de la terminal son la familia Novoa. Es decir, no solo de sus contenedores, sino de otros contenedores que también se depositan en Blasti Sociedad Anónima, que le pertenece seguramente a todos, a otros beneficiarios, a otras personas, a otros clientes, pero quienes terminan siendo los beneficiarios directos de esta compañía son los siguientes ciudadanos. Póngalo en pantalla, mi querido DJ y vamos leyendo este documento, que es lapidario, ¿sí? Y que confirma y ratifica que los beneficiarios directos de la compañía Blasti Sociedad Anónima, también involucrada en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización en 2020, 2022 y 2024, pertenece a la familia Novoa. ¿Quiénes son los beneficiarios? Bodega de almacenamiento temporal Bodalmet Sociedad Anónima, que es donde se depositan todos los contenedores. Empacadora de Litoral Empacar. Freight Shippers Limited, Bahamas. Lanfranco Holding Sociedad Anónima, Panamá. ¿De quién era Lanfranco Holding? En efecto, del presidente de la República y su hermano. Novoa Pontón Isabel María, Romero Isabel María, Romero Novoa Isidro Patricio, Romero Novoa Melissa, Sicre Novoa Cassandra, Sicre Novoa Natasha Leonor,
Mater Banano, Fruit Shippers Limited, Hermano Romero Novoa, Lanfranco Holding, y todos estos nombres en orden y en prelación de cantidad de acciones y de beneficio o tipo de inversión. Todas estas personas controlan esta terminal de contenedores llamada Blasti Sociedad Anónima, involucrada en el tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Correcto? Estamos claros con la relación, entonces. Documento certificado de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, en efecto, los propietarios de la compañía Blasti, que al final del día es una terminal de contenedores, son el presidente de la República y su familia. Ahora bien, porque algunos me dirán, ay, es que es contaminación, por favor, ya deja de insistir en eso, pobrecito, mi presidente, lo contaminaron con la cocaína, él no tiene nada que ver, su familia tampoco tiene nada que ver. Pobrecitos, todos ellos, pobres. Quiero que dimensionemos el sitio para tener una idea de lo que es realmente la contaminación y de la posibilidad que existe de la contaminación, o mejor dicho, quizá digo yo, de una complicidad. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Son imágenes satelitales en tiempo real. Esto es Blasti Sociedad Anónima. Y ese es un contenedor con un tráiler. ¿Ya? Para bajar el contenedor del tráiler se necesita maquinaria de tipo pesada. ¿Ya? Estas máquinas que facilitan que el tráiler pueda descargar. ¿Ok? Ese es un contenedor enganchado al tráiler. Y ese contenedor, el momento en el que se cierra, lleva seguridades, candados, con códigos, con números de serie, que muchas veces son vulnerados. Pero ¿dónde son vulnerados? No son vulnerados en Hacienda, algunas veces. Esa es otra imagen. Dese en cuenta, esos son los sistemas de refrigeración de los contenedores. ¿Ustedes piensan que esto pudo haber hecho una persona con discapacidad del 51%? ¡Por Dios! Pero es que hay que tener un dedo de frente para decir, no, es que la persona responsable ya fue procesada, sí. La persona que procesaron tiene una discapacidad del 51%. ¿Ustedes piensan que una persona con discapacidad del 51% va a poder abrir el sistema de refrigeración, sí, y meter 300 kilos de cocaína? Cerca de 400 kilos de cocaína, por favor. Hablemos serio. Y esa es la imagen de los controles que se hace dentro de Blasti Sociedad Anónima. Escuchen esto, mis queridos chochólogos. El objeto social y económico registrado por la superintendencia en la Superintendencia de Compañías de Blasti dice así: prestación de toda clase de servicios en materia portuaria, como operadora portuaria, agendamiento de naves de tráfico nacional y cabotaje, servicios de naves. Es decir, que los manes hacen de todo. Hacen de todo. Y esto es interesante. Qué interesante. Yo no sé por qué no lo terminaron entrevistando. La Fiscalía General del Estado le llamó a rendir su versión al señor José Luis Rivera. ¿Por qué es interesante esto? Si recuerdan, en el testimonio que presentamos en la cuarta entrega, el testimonio del señor Rivera, ¿verdad? ¿Recuerdan? El único procesado por tráfico de cocaína en los 3 contenedores de Novoa Trade. Resulta que en esos terminales también hacen controles antinarcóticos la Policía Nacional. El tema es que en ninguno de los expedientes constan las pericias realizadas a los contenedores. Por una simple razón.
no hay controles ni seguridad. Porque se trata de la familia Noboa. Y acá viene una pregunta de rigor. Presidente Noboa, ¿dónde están las BPM de sus empresas? Las buenas prácticas manufactureras aprobadas por sus empresas. ¿Por qué no se observó eso dentro del expediente y dentro de la investigación de la Fiscalía General del Estado? Explíquenme por qué no se lo hizo, por qué existe esta complicidad de la Fiscalía General del Estado con estas operaciones que son absolutamente irregulares. ¿Dónde están los controles que hizo? Por ejemplo, la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional, la UIPA, el CRAG, la Unidad Canina, y el GEMA, la Unidad Móvil Antinarcóticos, a los patios de Blasti, Sociedad Anónima. ¿Dónde están? ¿Por qué es importante todo lo que estoy presentando, mis queridos chocholos? Muy simple, muy simple. Todo lo que ocurrió en un espacio geográfico determinado. Descartemos la contaminación en la hacienda. Descartemos completamente la contaminación en la hacienda, porque la droga en los tres casos estaba empaletizada, es decir, escondida entre los pallets, estaba en el sistema de refrigeración y en un doble techo del contenedor. Los contenedores no descansan en la hacienda, no pasan en la hacienda. Los contenedores descansan en el depósito, en el terminal de contenedores. Y para hacer ese trabajo en la hacienda es realmente imposible, porque no están los contenedores físicamente. ¿Me comprenden? Miren este espacio físico donde suceden las supuestas contaminaciones. Pongo entre comillas contaminaciones. Todo este espacio, póngalo en pantalla, mi querido DJ-J, es manejado por el señor presidente de la República y su familia y su grupo presidencial. Su grupo, empresarial. Esto es importante que ustedes lo tengan presente. Adelante, nosotros tenemos, en la parte superior, nosotros tenemos todo lo que tiene que ver con Blasti, Sociedad Anónima. En el cuadradito está Industria Cartonera Ecuatoriana. En la parte izquierda está Bodalmed, Sociedad Anónima, que es el depósito de contenedores, que también le pertenece al grupo y a la Corporación Noboa. Y en el fondo, a la derecha, está la Compañía Nacional de Plásticos. Esto conecta de manera directa con el puerto de Contecón y está apenas unos kilómetros de la isla Trinitaria, donde se realizaron las 3 contaminaciones en el puerto de Naportec. Todo este espacio físico, ¿sí?, de más de unas 10 manzanas, 18 manzanas, no sé, es manejado por la Corporación Noboa. Entonces díganme ustedes, si es posible que exista una contaminación, ¿en dónde es más factible? ¿Dónde se concentran los contenedores, las bodegas de los contenedores, el muelle, el canchón, la compañía que produce los cartones, la compañía que transporta los contenedores, porque ahí también está la empresa que transporta el contenedor, es decir, dueña y propietaria de los trailers? ¿Dónde es más posible? Ahí o en la hacienda, tomando incluso la condición de la flagrancia de cada uno de los casos. No es que apareció la cocaína dentro de las cajas de banano, empaquetadas. La cocaína apareció 2020 en sacos de yute que metieron dentro del contenedor. 2022 en el sistema de refrigeración. 2024
en un doble techo que hicieron dentro del contenedor. ¿Estamos? ¿Se comprende este asunto, mis queridos chochólogos? Y esas imágenes son satelitales, así que son en tiempo real. No me vengan a mí a querer encamar. Yo no sé por qué esto no hizo la Fiscalía General del Estado. En el único caso que se realizó una especie de valoración técnica fue en el de julio de 2022. La empresa Blasti certifica la condición de cada uno de los contenedores y asegura que estos tienen golpes, rayones e irregularidades en el sistema de refrigeración. Póngalo en pantalla. Y nuevamente, eso certifica, garantiza la hipótesis que está planteando este servidor. Que la contaminación, entre comillas, fue realizada en el lugar en el que descansan los contenedores o en su perímetro. Y todo ese perímetro es controlado por las compañías del Grupo Noboa, de la Corporación Noboa. Acá no hay dónde perderse. ¿Correcto? Miren este caso que es del año 2024. Cuando Noboa ya estaba en funciones y era presidente de la República. Y resulta que nuevamente Blasti Sociedad Anónima aprueba la salida del contenedor. Póngalo en pantalla. Estas imágenes incluso están a color. Nuevamente aparece Blasti dentro del expediente de tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización. ¿Se dan cuenta de este asunto? Y todas las irregularidades encontradas dentro del contenedor que alertan sobre el doble fondo en el techo del contenedor, que nuevamente, insisto, le pertenece a la Corporación Noboa. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Ahí lo tienen. Miren ustedes las imágenes. No es algo que yo me esté inventando. Me han dicho, pero pon la denuncia en fiscalía, pon la denuncia en fiscalía. Brother, loco, mi pana, esto ya está en fiscalía. Ya ha sido denunciado. El problema es que no camina. Ponga la siguiente imagen, mi querido DJ J. El problema es que no ha sido investigado. Miren el doble techo que se armó. Se rompió parte del contenedor, se abrió parte del contenedor para poder guardar la cocaína que estaba traficando el contenedor que le pertenece a la Corporación Noboa. ¿Ok? No es algo que uno se esté inventando, es algo que ya ha sido calificado en delito flagrante por la Unidad de Inteligencia de Puertos y Aeropuertos de la Policía Nacional. Muy bien. Ahora bien, la pregunta del millón es, ¿quién maneja o manejó Blasti Sociedad Anónima o quién lo preside? En la actualidad, la gerencia o lo gerencia el mismo sujeto que está al frente de Noboa Trading. Ni las formas cuidan estos sujetos, ni las formas. Noboa Trading es Blasti. Blasti es Noboa Trading. Está al frente de Noboa Trading Álvaro Wibirnau y Silka Sánchez. Wibirnau y Silka Sánchez. El primero de origen o nacionalidad chilena y la otra una diputada de larga data que fue muy cercana al padre del presidente de la República, Álvaro Noboa. Pero antes y durante los procesos de tráfico de droga, Blasti estuvo en manos del señor Alejandro Benito Vera Abad, denunciado en 2 ocasiones por tráfico de droga en el año 2022 y en el año 2024. En el 2022, el del 2022 corresponde a la denuncia que hemos analizado en este espacio, cuyo número es la número 09292-2022-01281, que reposa en la Unidad Judicial Penal de Guayaquil.
Y la del año 2024 corresponde a la denuncia en la que también consta la presidenta nacional de ADN. Póngalo en pantalla. Tenga la bondad. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Esa es del 1 de agosto de 2024. Otra denuncia contra un alto funcionario, alto ejecutivo de Blasti y de otra compañía que se llama Transmavo. Pero la cosa no termina ahí, mis queridos chochólogos. La empresa Transmavo también está involucrada en este presunto ilícito porque resulta que Alejandro Benito Vera Abad, es gerente de la compañía Transportes Marítimos Bolivarianos, Sociedad Anónima Transmavo. La misma que en el año 2007 ya fue investigada por tráfico ilegal de combustible y no sucedió absolutamente nada. De hecho, la denuncia fue interpuesta contra el ex gerente de Transmavo, Mayer Kurt, de origen noruego. Y en el 2015 se volvió a repetir la historia en delito flagrante. Incautaron 60.400 galones de combustible en el muelle Transmavo. Póngalo en pantalla, mi querido DJ J. Entonces, por donde ustedes lo quieran ver, ahí lo tienen. Por donde ustedes lo quieran ver, hay una actividad ilícita y una conexión clara y real con el mundo criminal. Con el mundo criminal, por Dios. Finalmente, mis queridos chocholos, presidente Noboa, estos no son indicios, son pruebas y relaciones explícitas suyas, de sus empresas, de sus familiares y de su círculo político. Hay un ministro de Estado involucrado de manera directa y que maneja la cartera de salud pública, abogado defensor del único procesado en el caso de tráfico de cocaína en el año 2022. Hay empresas suyas involucradas en el tráfico de cocaína y tráfico ilícito de combustible, Noboa Trading, Transmavo y Blasti Sociedad Anónima. Hay un directivo de su compañía procesado y denunciado en 2 ocasiones por tráfico de droga. La presidenta nacional de ADN de su movimiento también ha sido denunciada por tráfico de droga. ¿Cuándo? El 1 de agosto de 2024, cuando usted ya era presidente de la República. Su hermano, Santiago David Noboa Asín, y el gerente de la compañía de la cual es dueño, Petro Noboa, ambos han sido denunciados por tráfico ilícito de combustible. Insisto, señor presidente, el dedo cada vez apunta más hacia usted. Les agradezco infinitamente, mis queridos chochólogos. El Chochólogo, puro periodismo.